Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 13 de Pete Bay. Bay y su papá se reencuentran basados en el libro. ¿De verdad no vas a dormir esta noche? Quiero seguir jugando con papá y el pequeño Charlie, respondió Bay con expresión tranquila. Si es así, puedes estar seguro de que seguirán dedicando su tiempo a estas actividades hasta que se desmayen por agotamiento. Puedes hacer cualquier cosa. También puedes bajar y comprar una bebida energética. Lo haremos hasta que estés completamente satisfecho. Al principio, Charlie pensó que Day solo estaba diciendo algo sensual, pero por la expresión de su rostro, parece que realmente debería bajar y comprar algunas bebidas energéticas para abastecerse. Un Ferrari de lujo se detiene frente a una casa que Bey no reconoce. El área alrededor de la casa hasta el largo camino desde la puerta está lleno de árboles grandes y pequeños. De hecho, es como entrar en un bosque. Si no fuera por la alta valla exterior, Bey podría haber pensado que Charlie estaba tramando algo. ¿Qué tal engañarlo para que haga cosas extrañas en el bosque? Hemos llegado, dijo Charlie, quien era el conductor hoy, sonriendo y estacionando su auto frente a la casa en medio del bosque. Él no lo creía del todo y levantó el cuello para mirar por la ventana. ¿Es este realmente el lugar? Sí, aquí está. Esto da miedo, como en la casa de una bruja. Bey puso cara de miedo y Charlie se rió entre dientes antes de abrir la puerta del auto y entrar sin importarle lo que Bey pensara sobre este lugar. Oye, niño tonto. El dueño del cuerpo delgado abrió apresuradamente la puerta, salió del auto y corrió detrás de Charlie hacia la casa porque no quería sentarse solo en el auto. Tenía miedo de que sucediera algo misterioso, como en las películas del oeste que normalmente sucede. El joven tocó el timbre con indiferencia, como si estuviera muy familiarizado con este lugar. Sí, no era extraño porque había vivido aquí durante su falsa muerte. Cuando Charlie se lo contó, Bey todavía no entendía por qué este tío haría esto. Es muy amable y está dispuesto a ayudar a alguien que viene de la nada como Charlie Jeff, pero Charlie dijo que el tío era muy amable, así que Bey pensó que sería mejor ir a verlo y darle las gracias, al menos agradecerle por darle comida y agua a este tonto niño. Adelante. Charlie se acercó y abrió la puerta sin llave. El dueño de la casa parecía saber ya quién vendría. Bey supuso que Charlie debió haber llamado de antemano y dicho que pasaría hoy. A juzgar por su acento, debe ser un tío amable y cercano a Charlie. ¿Es verdad? Vamos. Charlie se giró y asintió mientras tomaba la mano de Babe y lo empujaba para seguirlo al interior de la casa. Una vez que entró, se dio cuenta que esta casa era la casa donde vivían sus padres, porque la decoración eran solo objetos antiguos de formas clásicas y tenía el mismo olor que la casa de sus abuelos en otra provincia. Desde la sala de espera caminaron un poco más y había una puerta arqueada. Charlie tomó su mano y lo guió hasta que descubrió que en el interior parecía haber una zona de estar. Había un sofá y una mesa baja en el medio de la habitación, y había un hombre junto a la ventana. Se levantó y cortó la rama de un árbol. Al parecer, fue el tío del propietario quien salvó a Charlie. Tío, Charlie llamó suavemente al dueño de la casa antes de que el anciano se diera vuelta lentamente, y en el primer momento en que Bey vio claramente el rostro del tío, se quedó quieto por un momento como si estuviera maldecido. Pa, dijo Bey suavemente, no podía creer que la persona que acababa de ver realmente existiera. La expresión del anciano era tranquila, como si la persona ya supiera que estaría aquí, pero al mismo tiempo, los ojos de Bey, que parecían muy tristes, cambiaron. Inmediatamente supuso que algo andaba mal. ¿Cómo podría estar aquí su padre después de morir hace más de 20 años? Babe, cuanto más escuchaba la voz de su padre, más deprimido y asustado se sentía. Esta voz nunca la había escuchado desde que le dieron el alta del hospital, por lo que apenas podía recordar que la voz de su padre era más fuerte y ronca que cuando era pequeño. Y ese hecho hizo que Bey se diera cuenta de cuánto estaba envejeciendo su padre.
¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo estás? Pensó que no era un buen saludo en absoluto. De hecho, él mismo no sabe qué transmitir en una buena frase. Esperaré afuera. Charlie le susurró al oído a Babe mientras su gran mano acariciaba suavemente su cabeza. Parecía decir que Babe podría pasar aquí todo el tiempo que quisiera. Babe asintió levemente y luego Charlie salió a esperar frente a la casa. Mientras tanto, el viejo dueño de la casa extendió su mano hacia el sofá, indicándole que Babe podía sentarse ahí, mientras él mismo se acercaba y se sentaba en la silla a su lado. El hombre estaba tranquilo, diferente a su padre cuando tenía 10 años. Pensé que Pa estaba muerto. Esa frase se convirtió en el primer tema de conversación, a pesar de que todavía estaba confundido acerca de lo que estaba sucediendo. Yo también lo pensé, dijo el padre en un susurro. Hubiera sido mejor si hubiéramos muerto antes, pero Pa no murió.